Bueno, es una paciente femenina de 32 años. Fue enviada del Hospital Oftalmológico Nuestra Señora de la Luz con diagnóstico de un glaucoma secundario a retina y vítreo, un glaucoma secundario a miopía, secundario a un trauma ocular contuso, provocando un desprendimiento de retina. Bueno, es enviada para valoración y control del mismo, ¿no? Aquí al servicio del instituto. El único antecedente de importancia es el trauma ocular contuso de ojo derecho, que fue en enero del 2004. Bueno, cuenta con toda esta lista de antecedentes quirúrgicos. Empezando en el 2004, secundario al trauma y el desprendimiento que presentó, se realizó una retinopexia, vitrectomía y colocación de silicón. 2 años después se realizó facomulsificación con colocación de lente intraocular. Y bueno, 4 meses después hubo un recambio del silicón y un implante superotemporal de la válvula de Ahmed. 3 meses después tuvo que retirarse la válvula por extrusión del tubo. Y bueno, en los siguientes 3 meses se recolocó una válvula pero temporal inferior. Y bueno, en febrero del 2010 se tuvo que retirar la misma y ella acude con terapia máxima, ¿no? al servicio de glaucoma. Ella tiene una agudeza visual de 20/200, es una paciente miope con esta refracción, tiene la capacidad visual y del ojo izquierdo, pues bueno, un paciente que mejora 20/25 con esa refracción. La presión intraocular está en 41 corregida y el ojo izquierdo pues entre parámetros normales con esas paquimetrías. Aquí la fotoclínica del ojo derecho. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo lo voy a describir. Solo recalcar aquí en esta fotografía la fibrosis tan importante de la conjuntiva secundaria a todos los procesos, ¿no? quirúrgicos que ha tenido esta paciente. Notar el adelgazamiento escleral, ahí como el M de las 10, la opacidad corneal y bueno, áreas de atrofia del iris con opacidad de la cápsula posterior y bueno, el lente in situ. Si quieres, Ajá. sí. Bueno, nada más que, o sea, a veces ahorita ya nos dieron todos los antecedentes de este ojo, pero muchas veces cuando les llega por primera vez, digo, aquí se buscó muy bien toda la información y la paciente tenía de una u otra forma documentos, ¿no? Y aparte venía referida del otro hospital, que aunque digo, ahorita decían los comentarios de que por qué el Hospital de la Luz nos manda pacientes para acá, bueno, eso ahorita vamos a ver por qué nos los refirieron y eso yo creo que con muy buena ética. Pero cuando vemos esta imagen, aquí simple y sencillamente, y ahorita para nosotros podemos ver que este ojo le ha pasado muchas cosas, ¿no? Y eso está bien en la descripción, efectivamente, de sin ver, bueno, vemos perfectamente bien una conjuntiva totalmente tocada en los 360 grados. Vete pasando a las siguientes imágenes, ¿no? Y ya con algo que describió. Entonces aquí nos imaginamos nuevamente, le envían porque no le pueden controlar la presión intraocular a pesar de 2 válvulas previas, fallidas, extruidas, cirugía de vitro y retina. Entonces aquí empezamos a ver qué es lo que ha pasado, cómo le ha ido. Obviamente muy manejada, con medicamentos, con todo. Y empezamos a ver aquí, a describir qué es lo que se alcanza a ver, ¿no? Continúa. Bueno, aquí notamos un exoplante, ¿no? Con una colocación muy anterior. Aquí las siguientes imágenes solo para notar las características de la conjuntiva. Una fibrosis muy importante. Un acercamiento aquí, podemos notar aquí una burbuja de silicón. No, solo un acercamiento aquí al mismo. Y en este momento tiene silicona. Y bueno. A ver, entonces hasta aquí vemos entonces nuevamente entidades, presiones de 40 con medicamentos todos, ¿no? Yo ahorita para no empezar el R1, el R2, yo me iría más que nada con los recientes, porque este caso tarde o temprano va a llegar lo vieron años de retina, y aprovechando que sí están los recientes de 4º y 5º año de retina, yo quisiera con ellos enfocarme, más que nada decir ¿qué opinan de la banda? Si está muy anterior, es normal, ¿en qué casos ponen la anterior? 2, ¿con qué frecuencia encontramos secundario a un cerclaje, una cirugía de vitreoretina donde pusieron silicón, una banda? O sea, ¿qué entidades pueden provocarnos aumento de la presión? Y 2,
¿por qué está esa perla de silicón? Ahí fue como llegó, prácticamente como está. Entonces yo quisiera ahorita que están aquí, ¿qué nos pueden describir? A ver. Pues la banda está anterior, sumamente anterior. Y por ejemplo, aquí cabe destacar, primero dijiste que le dejaron silicón y después le retiraron el silicón, hubo recambio de silicón. Entonces normalmente, por ejemplo, el silicón que puede causar glaucoma, tiene muchas veces el daño que causa el silicón cuando ya está emulsificado, o sea, hay que ver si la primera vez que se lo quitaron ya estaba emulsificado. Ahí está la primera pregunta, observación, ¿no? Entonces, pues usted era de los ángulos. Entonces, aquí puede causar, o sea, el silicón, ¿no? Aumenta la presión intraocular. ¿Por qué mecanismo? Y esto es más que se los pregunto, no como examen, sino como una entidad que les va a pasar, ¿no? Es por mucho silicón. ¿Qué mecanismo el silicón puede provocarnos aumento de la presión? Generalmente lo pone en cavidad vítrea. Pero ¿cuál serían otras causas que nos puedan provocar el silicón? Aumento, o sea, hipertensión ocular o tardíamente. Es que lo que pasa es que si hay un sobrellenado de silicón, lo ves al siguiente, o sea, lo ves los primeros días después de la cirugía, porque entonces el segmento anterior tiene una cámara plana, el diafragma iridiano está desplazado hacia adelante y tú crees que es un silicón, que hay un sobrellenado de silicón, pero no sabemos por qué fue el glaucoma. Si el glaucoma fue después de mucho tiempo y fue por el silicón emulsificado, puede tener ángulos abiertos, una cámara anterior bien formada y simplemente burbujas de silicón emulsificado. Ese no es silicón emulsificado, esa es una burbuja que se fue a segmento anterior y que igual y no puede ocasionar ningún problema porque no está emulsificado. O sea, ya si está el primer silicón está emulsificado, el daño, aunque quiten el silicón, el daño que ocasionó en el trabéculo, pero es diferente un glaucoma por sobrellenado que un glaucoma por silicón emulsificado que dañó el trabéculo. Pero Aquí, bueno, incluso aunque la paciente no le hubieran puesto silicón, el solo hecho de haberle hecho una vitrectomía causa un estrés oxidativo importante y ahí es bien frecuente el glaucoma posvitrectomía. Entonces tú dices, la vitrectomía estuvo tranquila, no tuvo ninguna complicación, el paciente tiene glaucoma, ¿no? Entonces aquí se ve que es un caso muy difícil y que fue muy crónico y por la graduación que tenía en el otro ojo, aparentemente la miopía era muy alta también en este ojo. Y pues es secundario a ambos procesos, ¿no? Tanto al silicón como puede ser hasta el trauma quirúrgico y el estrés oxidativo de tantas cirugías. Bueno, es importante mencionar que no se observa en la fotografía, no tiene tanta resolución, pero sí había silicón emulsificado en el ángulo, pero sí tenía silicón emulsificado. Entonces, las entidades hasta... ¿Qué sería más importante, en el silicón emulsificado o el hecho de que tiene la banda prácticamente y está aventando? Parece que también está desplazando todo hacia adelante y evitando ahí también el... Es que aquí exactamente vamos a... O sea, ¿por qué le aumentó la presión? Primero, un factor de riesgo, miopía, por sí mismo, ¿no? Pero bueno, lo hizo. Segundo, cirugía de vitro-retina. ¿Qué mecanismos nos pueden aumentar la cirugía de vitro y retina? Entonces son el cercaje, un cercaje muy ajustado, ¿sí? ¿Y por qué le pusieron anterior? ¿Es mala técnica o por el tipo de...? O sea, no va. O sea, más bien, yo creo que más que nada no es funcional, ¿no? O sea, no es funcional. Entonces, ahí está, ¿no? Tercero es el volumen de silicón. Ahora, a ver, pregunto, y eso me interesa mucho para los residentes de retina. A ver, Pablo. Me interesa mucho saber cómo manejan, o sea, porque te decían que llenan de silicón o de gas, ¿no? A veces aumentan la presión intraocular, ¿cierto? Entonces, porque es un cálculo de un tanteo, o sea, ¿qué tanto le ponen, no? O sea, ¿qué tanto le ponen de gas? Porque saben que después de la aplicación del gas va a haber la expansión y eso va a aumentar, pues, en un momento dado la presión intraocular. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual la aplicación de gas o algo se produce el aumento de la presión intraocular? Les pregunto esto porque es como lo van a resolver. Bueno, el gas siempre se pone completo, o sea, es un intercambio completo de gas en caso de que esté indicado. Entonces la cavidad está por completo llena de gas, se pone a una concentración no expandible. Entonces, en realidad eso no debería de causar mayor problema el gas, ¿no? Y el gas se va yendo conforme pasan los días. En el caso del silicón se llena más o menos un 80% de la cavidad y eso definitivamente es al cálculo, no sabemos. Generalmente cuando toca la cristaloides posterior, cuando ya nos damos cuenta que ya está lleno más o menos un 80% de cavidad.
Definitivamente si lo llenamos más, se hace glaucoma secundaria sobrellenado, pero como dice Ángeles, es inmediato el proceso, no pasa tiempo en lo que aparece la hipertensión ocular. Pero ante presencia de una hipertensión ocular, al día siguiente, o la primera semana que tienen 30 o 40 de presión, o sea, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿cómo manejan esa hipertensión ocular? ¿En qué? Es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. lo que dice Viole, si no es por sobrellenado, o sea, si es por sobrellenado de silicón, tienes que manejarlo quitando silicón. Y uno se va a dar cuenta, si la cámara anterior está estrecha y tiene gas, es porque se expandió el gas, quitas gas. Entonces son mecanismos. Pero si no, o sea, pero si el mecanismo no es el sobrellenado ni de silicón ni de gas, o sea, tienes que manejarlo con hipotensores. O sea, porque no es el mecanismo, puede ser la inflamación, puede ser simplemente, como dice Viole, pero casi siempre después de una cirugía de vitro, el paciente puede estar inflamado, tiene celularidad y eso puede ocasionar la hipertensión y lo manejas con hipotensores. Y que de una u otra forma, bueno, pues este paciente sabían que iban a estar. Bueno, entonces, ¿qué les pasó? Todo esto, ¿no? O sea, empezaron a mandar. Les pone entonces 2 válvulas, ¿no? Entonces ya vieron que se extruyó. Si quieres verles continuando. Sí. Es probable que la banda no esté entera, porque si ya le pusieron 2 válvulas, es probable que hayan cortado esa banda y que esa banda se haya desplazado anterior. Ahí vamos precisamente. Ok, A eso entonces vamos. hay que quitar esa banda de ahí, ¿no? Bueno, al fondo de ojo se observa una papila con una excavación por deflexión de vasos de un 80-90%. Es una papila muy plana y bueno, solo se observa la creciente escleral, un fondo muy coroideo y un tejido aquí fibroso. Realmente no hay nada importante que comentar del ojo izquierdo, o sea, se encuentra sin alteración. Y bueno, ángulos en 4. Fondo de ojo izquierdo, igual se observa una papila bastante sospechosa, ¿no? También un 80-70% por reflexión de vasos y el resto pues sin alteraciones. Bien. Bueno, pues se solicitaron estudios complementarios, HRT y campo visual. En el HRT, pues bueno, no se pudo obtener el estudio del ojo derecho. En el ojo izquierdo, bueno, aquí en la imagen topográfica se observa una excavación verticalizada con un anillo neuroretinano disminuido en superior e inferior. Y bueno, aquí se observa que es un nervio bastante plano, ¿no? Y bueno, el de reflectancia, pues realmente solo se observa la gran creciente escleral. Es importante ver aquí que el grosor de capa de fibras está por debajo de lo normal. Incluso aquí lo reporta en 0 en el estudio, en los valores estereométricos. Y bueno, la clasificación de Moorfield, pues fuera de parámetros normales, ¿no? Comparativo, bueno, que no se puede obtener, y bueno, los valores anormales del GPS. Sí, y por sí mismo estamos hablando de 2 ojos diferentes, no uno por un glaucoma probablemente secundario, el izquierdo, bueno, pues ya con cambios que llaman la atención verlos. Y más que nada, pues igualmente por tiempo, o sea, lo importante que los equipos, que por ejemplo, tanto la campimetría, bueno, que te la vamos a ver, como los otros estudios de estructura, en un ojo miope, con una papila pues sospechosa, ¿no? Y que tenga alteraciones peripapilares, nos va a meter ruido, ¿no? Ruido en cuanto digamos, ahí está el defecto. Y pasa a la siguiente, obviamente de este ojo derecho, pues no hay nada que hacer, ¿no? El siguiente. Y aquí, más que nada, bueno, digo, ya como resumen en el campo, es un campo que realmente no tuvo mucho caso a hacérselo, y esto, cuando vemos un campo donde realmente pues no hay uno que otro puntito por ahí de mínimo de recepción o de Sí, 24. Sí. No, No, aparente que no. Tiene también bastantes errores falsos negativos. 20-200. Y pudiera ser más confiable, ¿no? Sí, yo creo que más que nada,
más que nada yo creo que es, o sea, no tuvo por qué mandársele campo visual en el ojo derecho, no nos da ninguna información. Campo visual abolido. Inclusive aquí nos dice que, recuerden que en esta gráfica la desviación del modelo nos da los puntos que están más fuera de lo normal para pacientes con glaucoma. Entonces me dice, bueno, si no tengo ningún punto con qué comparar, si mi perfil de isla de visión está plano totalmente, ¿qué quieres que te diga cuáles puntos son los malos para glaucoma? Pues todos, ¿no? No hay forma de compararlo, ¿no? Siguiente. Ok. Sigue. La que sigue. Ujú. Bien, y nada más como resumen aquí, si se fijaban, coinciden, siempre buscan las coincidencias, ¿no? Muchas veces cuando ven un campo visual, que tengan ustedes, vean la papila, traten de encontrarle la coincidencia, y aquí lo único de importancia de este campo sería este pequeño defecto que tiene, que sí coincide, se fijan que tiene una atrofia peripapilar, entonces sí coincide este pequeñito defecto con otro, ¿no? Pero realmente en cuestiones de glaucoma yo creo que no tiene mayor problema. Ok. Bueno, pues nos quedamos con estos diagnósticos probables de glaucoma asociado a miopía y asociado a cirugía de retina y vitrio, un glaucoma mixto y un glaucoma refractario. Entonces, hasta aquí, bueno, ¿y por qué no los mandaron del Hospital de la Luz? ¿No? O sea, si estaban todos puestos ahí. Entonces, ahorita como está la entidad es lo siguiente. Tenemos que bajar la presión, está en 40 con tratamiento médico, todo. De los 4 grupos de medicamentos que estaban, eran 4, ¿verdad? Sí. Era una combinación triple Y travoprost. ok, un análogo. ¿Qué opinan? Ya no se le, o sea, ¿qué se le puede ofrecer? Entonces, efectivamente, otra lo que decía la doctora Violeta, ¿no? Bueno, en algunos casos le pusieron una válvula temporal superior, adiós se fue, ¿no? O sea, técnicamente es muy difícil poner una válvula o un implante valvular en presencia primero de un cerclaje, una banda, y sobre todo que está muy adelante. Entonces tuvieron las dos opciones únicamente. Una opción es ponerla muy por detrás de la banda y pasar el tubo por debajo de la banda, y a veces por difícil, pues yo creo que algo hicieron, y sabiendo que tiene una conjuntiva muy tocada, y se extruyó en 3 meses, ¿verdad? Le ponen otro implante valvular temporal inferior y vean cómo está. Y esto ya llegó cuántos meses después, ¿no? O sea, que realmente era una conjuntiva que se ve que a veces seguramente trataron de ponerle puntos, ¿no? Pero a fin de cuentas se extruyó y la quitaron. Entonces, y la otra pregunta de veras, ¿y este silicón por dónde pasó? O sea, ¿por dónde puede pasar el silicón de la cavidad vítrea a la cámara anterior? Así es. Entonces muchos se espantan mucho cuando ven una perla de silicón o perlitas de silicón en la cámara anterior en presencia de hipertensión ocular. Realmente no es tanto la presencia, sino bueno, el silicón, y eso para que, o sea, en un futuro vean, y para ustedes también, el silicón busca salida por donde sea, ¿eh? O sea, es más que inclusive líquidos, ¿no? O sea, acuoso o algo, ¿no? A veces las pelas de silicón, el silicón maleándolo es así, lo pone uno y al día siguiente te vuelven a buscar, en fin, busca salidas, y ya se comentaba que igual pueden en algunos casos pasar inclusive por el tubo de la válvula, ¿no? En trabeculectomías encontramos a veces las ampollas, las bulas con perlitas igual de silicón, ¿no? Adelante. Entonces, en cuanto a estas entidades, bueno, habría que de una u otra forma pues hacerle algo. Entonces, de los grupos de presiones, digo, de entidades quirúrgicas para controlar en este caso el tratamiento serían trabeculectomía, no. Un nuevo implante, no. ¿Podría ser en dónde? Nasal superior, que es una de las opciones, o sea, que están. Nasal inferior, pues anatómicamente no cabe, no hay forma, ¿no? En algunos casos, el pensar en implantes en presencia de bandas, ponemos el implante el flexible, recortamos a veces lo que no se debe de hacer, pero bueno, recortamos un poquito y tratamos de meterlo por debajo del reciclaje. Pero pues aquí un paciente que lleva cuántos años es muy difícil, ¿no? Está todo fibrosado y a veces pegarlo y acabamos igual haciendo, ¿no? Entonces, sigue si quieres con el caso ya entonces de esas entidades pues es algo que ya realmente no había mucho que ofrecerle. No quiso.
Pasa a la siguiente. Ya nos fuimos muy lejos, ¿no? Bueno. Listo. Bueno, iniciamos con la revisión de glaucoma y miopía. Bien, Entonces, no. ok. Entonces, Ah, el no video. correr. Es que no. No correr. Bueno, entonces de las entidades que estaban hasta ahorita, entonces quirúrgicamente trabeculectomía, no, nuevo implante, yo creo que sería ya absurdo. Hacerle, se pensó en tratar de retirar algo allá adentro, pues yo creo que habría mucho riesgo. Un tercer implante recortando, ¿cómo se llama? Parte de la banda. Generalmente nos dicen que no, que es mucho riesgo y que generalmente no tratan ellos de quitarle una. Entonces, bueno, hay que recordar que hay procedimientos ciclodestructivos, ¿no? Ciclodestructivos como serían, ¿cuáles tenemos? 4 o 5 procedimientos ciclodestructivos, y en este caso, otra de las entidades que pusieron ahí sería la fotoablación de procesos ciliares a través de que transescleral, lo cual no tenemos aquí en equipo y no tiene que ser un poquito más más potente. Segundo sería la ciclocrioterapia, ¿no? Pero en un ojo tan tocado, con ya 2 o 3 o 4 cirugías, realmente el hacer una ciclocrioterapia, estamos pensando que tendría un alto porcentaje de irse a la tisis, ¿no? Entonces, realmente nos lo enviaron para realizar una endociclofotocoagulación, que para los recientes que no hayan entrado todavía, consiste en la aplicación de láser directamente a los procesos ciliares con el fin de hacer una ablación de estos y que disminuya la producción de humor acuoso y por ende disminuya la presión intraocular, ¿no? Si quieres haz una revisión así como de 3 minutos. Ya no, bueno, que ya no. Entonces, realmente hasta ahorita la paciente, ese fue el motivo, ¿no? Y aparte, muchas veces, exactamente cuando nos mandaron, fue para realizar este procedimiento, hasta ahorita la paciente bajó la presión, creo que otra volvió a subir. Entonces aquí la consigna sería únicamente una buena relación entre los dos hospitales, que yo creo que es obvio. Tercero es la relación con retina, para decirles, bueno, ¿en qué momento? Yo sería la última pregunta que les haría, ¿en qué momento sí podríamos, de un cerclaje primero, ese cerclaje echarlo para atrás? No. Segundo, segmentos quitarlos para que nos dé tiempo de dónde ponerlos, sería la segunda. Y la otra, retirarlo todo, ¿no? Realmente ese cerclaje no es el problema y retirarlo es sumamente sencillo. Y yo creo, por la posición tan anterior y que nada más era como de un sector, que seguramente lo han de haber cortado para poner alguna válvula. El cerclaje tiene su función de intentar la esclera a nivel de ecuatorial o en el nivel de las lesiones, pero esa función la cumple y después de que se cumple se queda un anillo fibroso en la zona donde estuvo la indentación y realmente después de 6 meses se puede quitar si causa algún problema y el paciente tiene ya muchos años de operado, entonces el cerclaje ya no es problema, ¿no? Y luego, ¿por qué no quitar el silicón? Porque uno lo quita y no va a quitar el problema de la presión, porque el daño ya está hecho y probablemente el silicón previo se haya emulsificado y ese fue el que causó el daño, y pues si lo quitamos tenemos también riesgo de recurrencia del experimento de retina. Entonces creo que el estado de la paciente realmente es estable, es bueno, ¿no? Entonces, pues nada más. Bien, bueno, pues si alguna otra observación, nada, gracias, y aquí se acaba la sesión.